Y vamos a iniciar la sesión. Ante todo, muy buenas noches. Quien les habla es la ingeniera Marisol Mendoza. Eh, También tengo una maestría en Sistema de Gestión Ambiental y candidato a doctor en Tecnologías Ambientales Sostenibles. En esta oportunidad vamos a compartir una cátedra muy importante que es el monitoreo de la calidad del aire. Y cualquier inquietud que ustedes tengan durante la sesión me la pueden hacer ver o levantan la mano si tienen alguna duda para poder, en este caso, absolver sus inquietudes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar y para poder nosotros comprender en ese sentido el, el tema de calidad del aire. Es muy importante conocer diferentes definiciones teóricas, términos, el cual nos va a permitir comprender cómo nosotros vamos a realizar actividades de fiscalización, supervisión, vigilancia en la calidad del aire. También tenemos ahí que observar que es desde un punto de vista ambiental, ¿no? Tenemos que evaluar esas condiciones. Entonces tenemos que definir la atmósfera, los agentes contaminantes, cuál es el protocolo de monitoreo de calidad del aire, qué equipos utilizamos para el monitoreo de la calidad del aire, cómo hacemos la interpretación de los resultados y finalmente culmina la actividad cuando hacemos desarrollamos nuestro informe de monitoreo de la calidad del aire. Entonces, para poder comprender, nosotros tenemos que definir primeramente qué es la atmósfera. Y para ello, la atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra, pero por tanto es necesario también cómo nosotros vamos a evaluar las condiciones, pero del aire que respiramos a nivel de la superficie terrestre. Entonces, y vemos que en esta parte de la atmósfera, hace muchos años, comienza a formarse, hace 4.600 millones de años, cuando nace la Tierra, la mayor parte de la atmósfera primitiva se perdería en el espacio, pero nuevos gases y vapor de agua se fueron liberando de las rocas que forman, en este caso, nuestro planeta. ¿Cuáles son esos gases fundamentales que forman la atmósfera? Tenemos en este caso al nitrógeno, que compone en un 78,084% en volumen. El oxígeno es el 20,94%, el argón 0,934 y el oxígeno con 0,033% en volumen, ¿no? Entonces, como podemos observar, los gases fundamentales que forman la atmósfera está relacionado pues a la composición de oxígeno y nitrógeno, cuál es el porcentaje que tenemos en cada uno de ellos y otros contaminantes atmosféricos. Entonces, para poder nosotros definir a qué niveles vamos a hacer nuestra evaluación de la calidad del aire, ustedes observan, ¿no?, que ya tenemos visores a nivel internacional, donde ya a través de sensores podemos ya tener un dato relacionado a la calidad del aire, pero se mide a cierta altitud. Entonces empezaríamos con la troposfera. La troposfera va desde los 0 kilómetros hasta los 12 kilómetros de altura. Y en ella van a suceder los fenómenos meteorológicos, ¿no? Como por ejemplo vamos a poder ver las precipitaciones pluviales, los cambios climatológicos, los vientos, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes condiciones meteorológicas. Luego tenemos en este caso la estratosfera, va a llegar hasta, en ese sentido, hasta 5 kilómetros más.
¿no? Y ahí tenemos la estratosfera donde vamos a encontrar a la capa de ozono, ¿no? Entonces esa es la capa de ozono que rodea al planeta Tierra, ¿no? Y es la que nos va a permitir, pues, como que no va a permitir el ingreso de otros gases contaminantes, ¿no? Entonces es la que va a proteger, es una envoltura que protege, en este caso, la Tierra. Luego tenemos hasta los 50 kilómetros la mesósfera, hasta los 80 kilómetros, de los 80 kilómetros hasta los 500, la termósfera, y la exósfera sería hasta los 500 kilómetros, en este caso de altitud. Entonces, en la exósfera es donde tenemos los satélites artificiales. Entonces, la meteorología estudia los movimientos de la atmósfera asociados con el clima, como les estaba mencionando, ¿no? A largo plazo y el tiempo a corto plazo. La atmósfera se considera un medio continuo. También vamos a encontrar diferentes sucesos que se da en función a esas condiciones climatológicas, que por ello cuando nosotros hablamos del tema de aire es importante considerar que necesitamos equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder definir, ¿no? Que a veces nosotros trabajamos, por ejemplo, con un meteorólogo. También vamos a trabajar con un ingeniero, puede ser un ingeniero geofísico, un ingeniero químico, ¿no? Entonces, también está un ingeniero, el físico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que comprender los fenómenos naturales que se da en la atmósfera, ¿no? Y bueno, hay especialistas que nos complementamos desde el punto de vista interdisciplinario para poder ir abordando esta temática en el tema de la calidad. El balance de energía radiante determina el comportamiento de la atmósfera a una escala global y local y global, ¿no? La meteorología modula los impactos que estaría relacionada a las concentraciones, ¿no? Causadas por las emisiones. Entonces nosotros tenemos una fuente de emisión, esta fuente de emisión de una actividad antrópica va a generar la expulsión de contaminantes. Esa expulsión de contaminantes van a ser las emisiones de los contaminantes atmosféricos, pero como salen en estado gaseoso, estos, en ese sentido, estos se van a dispersar. Se van a dispersar, pero ¿qué? ¿En función a qué? En función a lo que es una velocidad del viento, ¿no? Entonces, y ahí vamos a hablar más adelante lo que es el barlovento y el sotavento, ¿no? Entonces, ahí los indicadores que utilizamos nosotros es, en ese sentido, la velocidad del viento, cómo se dispersa el contaminante y hasta dónde llega, en ese sentido, la pluma del contaminante. También tenemos que aprender a definir nuestra cuenca atmosférica, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante cómo nosotros realizamos nuestro monitoreo de la calidad del aire. Si vamos a realizar de manera puntual nuestra medición, de manera local o de manera regional. Podemos también instalar en ese sentido redes de monitoreo de la calidad del aire. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación en ese sentido de la calidad del aire? ¿Cuáles son las fuentes que contaminan? Vamos a encontrar las fuentes de contaminación, ahí vamos a encontrar por fenómenos naturales. Por ejemplo, estamos observando, ¿no? Una erupción volcánica. Y nos vamos no tan muy lejano, tendríamos que tener ahí por ejemplo, aquí estamos por Moquegua, ya a veces ocurren momentos en que entra una situación de actividad volcánica. Entonces empiezan a salir las fumarolas y tenemos que, se activan las alertas, ¿no? Entonces va a haber una alerta, primeramente una alerta sanitaria, ¿no? Para poder hacer una intervención.
También va a haber una alerta, es que vamos a ver que el tema de calidad del aire no involucra solamente a un solo actor. El tema de aire es transversal con diversos sectores. Uno de ellos, por ejemplo, vamos a encontrar al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Salud, después vamos a encontrar, propiamente dicho, dependiendo del tipo de actividad, en este caso antrópica, vamos a observar a diferentes actores. Entonces, ahí cuando observamos la erupción de un volcán, lo primero que tenemos que activar la alerta sanitaria porque estamos hablando por salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, vamos a realizar un monitoreo bajo ese enfoque. Luego se activa y también tenemos el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, vamos a hacer un monitoreo, pero ya con un enfoque de protección y preservación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, vamos identificando la presencia de diferentes actores, cómo vamos a intervenir en estos escenarios cuando hablamos de contaminación atmosférica. Al lado estamos observando, también hemos tenido el año pasado y creo parte de este año, ¿no? Se ha observado ya quema, en este caso bosques, ¿no? Bosques que han sido, prácticamente se han empezado a combustionar y ha habido combustión de ellos, ¿no? Y obviamente decimos, ¿no? ¿Cómo controlamos este tipo de combustión en zonas, en este caso, de forestación? Brasil, por ejemplo, ha sido bien, ha sido muy, en ese sentido, ha tenido bastante daño sobre este tipo de quema de bosques, ¿no? En sí ha sido, pues, incendios forestales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Brasil, se activó la alerta, pero ya teníamos que trabajar desde los ministerios. Entonces, no solamente es el Ministerio de Salud, también ustedes han podido observar que ya tenemos una oficina de gestión de riesgo de desastre. Entonces, cuando tenemos las oficinas de gestión de riesgo de desastre, se activan en este caso prácticamente las alertas y tenemos que trabajar de una manera coordinada, articulada, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos el tema de contaminación del aire bajo un enfoque de gestión de riesgo de desastre, cuando tenemos los incendios forestales, entonces ahí tenemos que ver nuevamente, hay uno de los componentes que ve en la gestión de riesgo de desastre el tema de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos nuestras intervenciones cuando hablamos en el tema de calidad del aire? Es muy importante que nosotros debemos conocer cómo vamos a poder participar, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, quien les habla también es brigadista. Soy brigadista de intervención inicial, ¿no? Entonces, yo me complemento en estas áreas porque no solamente vamos a ver, hablamos en la gestión de riesgo de desastre, es identificar el peligro, ¿no? Entonces, los riesgos y peligros para poder implementar las acciones correctivas, ¿no? Cómo implementamos nuestros planes de contingencia. Entonces, es una serie de pasos que nosotros tenemos que ir ya especializándonos en los temas que vamos a intervenir. Aquí tenemos otra fuente de contaminación atmosférica que vendrían a ser las actividades antrópicas. En relación a las actividades antrópicas vamos a tener, son actividades propiamente dichas humanas y tenemos las fuentes de emisión. Estas fuentes de emisión vamos a tener una industria, ahí observan la industria como sale, la fumarola, ¿no? Entonces tenemos un vertimiento directo de gases atmosféricos y es necesario identificar qué tipo de gases de contaminantes atmosféricos se emiten a través de esas chimeneas, ¿no? Para poder determinar si existe un cumplimiento o no del estándar de calidad ambiental para la calidad del aire, ¿no? Luego tenemos el otro problema, tenemos una fuente fija, una industria y una fuente móvil, que estaría relacionado al parque automotor. Y en estas fuentes móviles encontramos también los tubos de escape, ¿no? Entonces, en los tubos de escape está en función
a que estas máquinas vehiculares utilizamos para que puedan funcionar las unidades vehiculares, utilizan el combustible, ¿no? Entonces, este combustible se combustiona y entra, en este caso, bajo esa, en este caso, producción de energía, para que pueda lograr que las máquinas vehiculares empiecen a caminar. Entonces se da un proceso de combustión. En ese proceso de combustión hay una liberación de gases o contaminantes atmosféricos, y ahí más bien vamos a medir un límite máximo permisible. Por eso que nosotros hablamos, cuando hablamos de aire, vamos a hablar de emisión y de inmisión, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, si nuestra fuente de emisión relacionada a una industria cuenta con un LMP, vamos a utilizar los límites máximos permisibles. También vamos a encontrar en las fuentes de actividades humanas, está relacionado, por ejemplo, ¿no? Los botaderos, ¿no? Tenemos esa inadecuada disposición de residuos sólidos domésticos, y vamos a encontrar en vertederos a cielo abierto. Y muchas veces la degradación o la descomposición de estos residuos sólidos generan contaminantes atmosféricos. Por ahí vamos a encontrar al metano, ¿no? Y lo que es en la imagen izquierda, ustedes observan, hay una combustión de residuos, ¿no? Entonces, a veces podemos encontrar o relacionar, ¿no? que esto estaría relacionado tal vez a una protesta donde queman las llantas en desuso, ¿no? Y nuevamente estamos observando, pues, contaminación atmosférica, que es muy importante, realizar esa medición. ¿Qué nos falta hacer? La concientización en la población sobre cómo podemos controlar la contaminación atmosférica, realizar acciones de prevención de la contaminación atmosférica. Entonces, ¿cuáles son esos agentes contaminantes? Se entiende por agentes contaminantes a la presencia en la atmósfera de sustancias que implican molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales, que implica, pues, hay un proceso de combustión en las industrias, en los automóviles y las calefacciones residenciales. Por tanto, estas actividades van a generar dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, entre otros contaminantes. Pero se hace necesario medir este tipo de contaminantes, los cuales nos va a permitir controlar la contaminación atmosférica. Para ello, cuando hablamos de la calidad del aire, encontramos a los contaminantes primarios y a los contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que son emitidos directamente a la atmósfera por las distintas fuentes de emisión, ¿no? Entonces, ya sea, por ejemplo, una fábrica de cementos. Entonces, la emisión directa sería esos contaminantes producto del proceso de fabricación, en este caso del cemento, ¿no? O tal vez una fábrica de industria de la cerveza. Entonces, para sus procesos van a emitir contaminantes gaseosos, y es directamente emitida a la fuente, a la atmósfera, es un contaminante primario. Los contaminantes secundarios son los que se forman en la atmósfera cuando los contaminantes primarios reaccionan uno con el otro y con los compuestos atmosféricos normales. Por ejemplo, ¿cómo podría ser un contaminante secundario? En este caso, por ejemplo, ustedes observan en una pollería, ¿no? Entonces, cuando estamos combustionando, en este caso el carbón, ¿no? Ahí se da el proceso de combustión, se quema el carbón, sale el contaminante primario. Entonces sale ese dióxido de carbono, ¿no? Y producto del quemado del carbón. Y luego, cuando estamos asando el pollo, empiezan a caer sobre el carbón esas gotitas de aceite, ¿no? Entonces, esas gotitas de aceite que caen sobre el carbón y salen un nuevo contaminante. Ese nuevo contaminante vendría a ser un compuesto orgánico volátil, ¿no? Ese sería
un contaminante secundario que se forma de ese primario. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de reacciones. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poder observar en esta imagen cómo se genera, en este caso, cómo se producen los contaminantes atmosféricos, que es muy importante observar en la imagen. Observamos a nivel de, en este caso, de espacio terrestre, las actividades humanas, la naturaleza y las fuentes de agua, ¿no? Para ello tenemos que identificar qué tipo de fuente de contaminación vamos a encontrar en una determinada área o espacio. Entonces encontramos, por ejemplo, las fuentes móviles, que estaría relacionado no solamente por las unidades vehiculares. Puede ser que en la zona donde nosotros estamos residiendo, vamos a encontrar pues una fuente de emisión. Puede ser si existe un tren. Otro vamos a encontrar las aerolíneas, ¿no? Los aviones. Entonces, esas son fuentes móviles. Y las fuentes fijas estaría relacionado a una fuente de emisión fija. Es una industria, una pollería. En nuestros hogares ahí vamos a tener tal vez, por ejemplo, en Argentina, como los fríos son intensos, porque estamos para el norte, hablando de América, entonces ahí utilizan calefactores, ¿no? Sistemas de calefacción. Entonces, ahí también sería un punto de emisión de los contaminantes. Y vamos a observar diferentes contaminantes, ¿no? Vamos a encontrar metales pesados, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, partículas primarias, ¿no? Que son partícula, en este caso PM2.5 y PM210, ¿no? Entonces ahora nosotros inicialmente estábamos interesados en hacer una medición de las PM10, pero ya con los estudios científicos y con la base científica que tenemos, ya nos toma la atención de poder realizar monitoreos en PM2.5, ¿no? Entonces salen estos contaminantes, van a entrar en contacto con el medio ambiente. ¿Y qué vamos a encontrar en la atmósfera? Humedad, ¿no? Directamente, ¿no? Acá, por ejemplo, cómo se da ese proceso para que se genere el contaminante secundario, ¿no? Entonces, al entrar en contacto en la atmósfera, estos contaminantes primarios se van a, en este caso, fotooxidar, tal vez con el ozono que hay en el ambiente, con la radiación solar, ¿no? Con el ácido nítrico que hay, y presencia de el ácido sulfúrico. Por eso que cuando hablamos en el tema de aire, vamos a hablar del ciclo del azufre, el ciclo del nitrógeno, ¿no? Para poder determinar qué tipo de reacciones se van a desarrollar. Entonces, al momento que estos entran en el ambiente, va a haber una serie de reacciones químicas, ¿no? De oxidación-reducción, y por tanto se van a producir nuevos contaminantes. Estos contaminantes se van a depositar a nivel de la superficie terrestre, y ahí se va a dar la ignición, y se va a poder generar tal vez una lluvia ácida, ¿no? Entonces, lo cual deteriora la calidad del ambiente. Entonces, si ustedes observan cómo en este caso se origina en la fuente de contaminación, que puede ser una fuente fija, una fuente móvil, de acuerdo a la actividad que se desarrolla, genera contaminantes atmosféricos. Estos contaminantes atmosféricos, que son del tipo de contaminantes primarios, son expulsados hacia el ambiente y se dispersan en el aire, y entonces estos, al entrar en contacto con la humedad del ambiente, porque por eso vemos las condiciones meteorológicas del ambiente relacionadas al clima, la humedad, ¿no? Entre otros factores, la temperatura, ¿no? Entre otros factores, y se van a formar nuevos contaminantes, ¿no? Entonces estos se van a depositar a nivel de la superficie terrestre, que puede generar lluvia ácida. ¿Y quiénes van a ser afectados? Va a haber afectados en la salud humana, la salud animal, o
también en el crecimiento de las plantas. Entonces, ¿cómo se daría esa lluvia ácida? Se van a depositar sobre las plantas y genera pues el deterioro de esa flora, ¿no? Eh, Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestros monitoreos de la calidad del aire, no vamos a decir de manera inmediata que sí existe contaminación. Lo primero que tenemos que indicar es, vamos a realizar nuestro monitoreo de calidad del aire para poder identificar qué tipo de contaminantes tenemos, ¿no? Entonces, por eso hacemos siempre una corrida, en este caso, de todos los contaminantes atmosféricos, y posterior a ella vamos a comparar con instrumentos en este caso, determinantes de la calidad ambiental, que vendría a ser los ECAs y los LMPs según corresponda. Entonces, ¿qué son los ECAs y los LMPs, no? Que vamos a hablar de un estándar de calidad ambiental y un límite máximo permisible. Los ECAs, en este caso, son medidas de la concentración de elementos o parámetros presentes en el aire, agua, suelo, que en su condición de cuerpo receptor no representa un riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente, ¿no? La aplicación de los ECAs se realizan directamente en los cuerpos receptores, ya serían en el agua, en el aire o en el suelo. Y el límite máximo permisible son medidas de la concentración de elementos o parámetros que caracterizan a un afluente o una emisión que al ser excedida puede causar daño a la salud, al bienestar humano y al ambiente, ¿no? Entonces, la aplicación de los LMPs se realizan en los mismos puntos de vertimiento o de emisión. Ahí se aplicamos, en este caso, la fuente de emisión. Aquí podríamos observar aquí en estas chimeneas, ¿no? De una industria. Entonces, aquí nosotros vamos a poder observar una fábrica, una industria, de acuerdo a sus procesos de producción, genera gases contaminantes atmosféricos. Estos gases de contaminación atmosférica es necesario medirlo para poder predecir o determinar si hay un cumplimiento a un instrumento de gestión ambiental, que sería un ECA o un LMP. Luego tenemos, en este caso, este contaminante va a ser dispersado en función a la orientación, a la velocidad del viento y a la dirección del viento. Entonces, ¿cómo llega la pluma del contaminante? Entonces, este contaminante se va a sedimentar. Puede sedimentar sobre un lago. Este lago puede ser afectado por una lluvia ácida o por el simple hecho de que tal vez tenemos partículas menores de PM2.5, que es un polvo, hay también polvo sedimentable. Entonces se depositan en el suelo, la superficie del agua, en ese espejo de agua que observamos, entran en contacto y se dan reacciones químicas. Y ahí se puede generar pues una lluvia ácida, y se puede generar por acción del agua en la humedad, entran en reacción una acidificación de aguas, porque vamos a encontrar dióxido de azufre en las chimeneas. Pero también no siempre, ¿eh? Primero tengo que medir, por eso la tarea número 1 es primero identificar el tipo de contaminantes. Lo otro es cuando también se dispersa el contaminante y luego se deposita a nivel de la superficie terrestre, cae. Entonces cae y las hojitas, en este caso las plantas, absorben estos contaminantes, y por ahí podemos observar tal vez, antes era verde y todo se torna a un color amarillo, ¿no? Donde se está deteriorando. ¿Por qué? Porque ahí se da más bien en las plantas un proceso de fotosíntesis. Entonces ahí también existe un deterioro de la calidad ambiental. Entonces ahí, en esa parte, a nivel de la superficie terrestre, como hace un momento nos decía, ¿no? Medimos el ECA.
estándar de calidad ambiental para el aire, que se mide en este caso en el aire, es en el cuerpo receptor. Y el límite máximo permisible es en la emisión del contaminante. Entonces vamos a colocar nuestras sondas para poder medir la concentración de los contaminantes en chimeneas. Entonces ahí podemos observar, ¿no?, cómo es ese flujo, cómo es el ciclo de que voy a evaluar las condiciones de la calidad del aire. Entonces tenemos la normativa legal en el cual me permite en ese sentido medir según la concentración de los contaminantes. Tenemos el Decreto Supremo número 03/2017 del Ministerio del Ambiente, que son los estándares de calidad ambiental para el aire. Ahora, ¿qué tipo de contaminantes nosotros vamos a medir? Vamos a medir el benceno, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, material particulado, PM2.5, PM10, mercurio gaseoso total, monóxido de carbono, ozono, plomo, sulfuro de hidrógeno, ¿no? Cuando es la primera vez que vamos a evaluar la calidad del aire en un determinado entorno, lo primero que nosotros vamos a poder indicar es que la primera corrida tenemos que hacer todos los parámetros. Es cuando empezamos con nuestro diagnóstico basal, ¿no? ¿Cómo yo sé si voy a analizar todos estos parámetros de control, ¿no? Entonces, siempre es necesario, nuestra primera muestra, hacemos toda la corrida, es para el diagnóstico de línea base, que esto ya va a estar articulado con tu instrumento de gestión ambiental, tal vez cuando vamos a elaborar el estudio de impacto ambiental, ¿no? Ya sea detallado, semidetallado, tu declaración de impacto, según corresponda, ¿no? Entonces, ¿qué instrumento de gestión ambiental vamos a desarrollar? Entonces, partimos sobre esa base, y posterior a ello vamos a poder determinar cuáles son nuestros contaminantes críticos, pero producto de la actividad antrópica, ¿ya? Entonces ahí vamos a poder definir que ahí vamos a colocar para lo que es los LMPs. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, bueno, quien le habla trabaja en el sector salud, soy responsable de calidad del aire. Ahí más bien nosotros, como vamos a ver, a evaluar las condiciones de calidad del aire que respira la población. Entonces yo ya no tengo una fuente, en este caso, es más amplio. Tengo que establecer una red de monitoreo de calidad del aire. Ahí yo tendría que aplicar todos los parámetros, ¿no? Cuando yo tenga determinado todos los parámetros en función a su calidad, recién voy a poder definir cuáles son mis contaminantes críticos. En función, esa sería a una red, pero en una zona residencial, ¿no? Entonces, siempre es muy importante determinar, ¿no?, cuáles son sus fines de estudio cuando nosotros evaluamos la calidad del aire. Entonces, tenemos los parámetros que vamos a medir y tenemos, vamos a exponer, en este caso, los diferentes equipos de monitoreo del aire por un tiempo, en este caso, por ejemplo, para PM10 y para PM2.5, es un tiempo de 24 horas. Para el de los analizadores automáticos, ya sea de azufre, de dióxido de azufre, monóxido de carbono, para el dióxido de azufre es 24 horas. Monóxido de carbono es 1 hora, dióxido de nitrógeno 1 hora, el ozono en 8 horas, el plomo 24 horas, hidrógeno sulfurado 24 horas, benceno 24 y mercurio gaseoso 24 horas. Ahora y ustedes dirán, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos eso? Para ello ya nuestros equipos vienen, pues, son automatizados, son equipos automatizados donde nosotros les damos los rangos, ¿no? Entonces, el tiempo de exposición, en qué momento empieza, y luego, culminada la hora, se apaga automáticamente los equipos, ¿no? Entonces, ya tenemos para el día, para el monitoreo de ese día. Siempre es necesario que ahora nosotros aplicamos los protocolos, y en el protocolo de monitoreo de calidad del aire, por lo menos nos indica que debemos realizar la medición 5 días, ¿no? Entonces, miren, o sea, el día 1
tenemos que hacer una fase cero, es la parte de la instalación. Es en el día uno, tenemos que prever nuestro tiempo que vamos a necesitar para poder hacer la instalación de los equipos. Y al final, después de 5 días, en el quinto día, ahí vamos a hacer culmina nuestro estudio. Siempre es necesario determinar o identificar la actividad antrópica, porque para ello nos vamos a basar en función a los límites máximos permisibles. ¿Listo? Entonces, también tenemos este decreto supremo número 10 del 2019 del Ministerio del Ambiente, es el que aprueba el protocolo del monitoreo de la calidad del aire. Este protocolo es un instrumento que permite estandarizar esos criterios técnicos para el monitoreo ambiental del aire en el país, ¿no? Entonces, a fin de que nos va a generar información de calidad comparable, compatible, confiable y representativa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en otras palabras? Que nosotros vamos a aplicar un procedimiento estandarizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marisol va a utilizar este procedimiento y viene Juan, utiliza el mismo procedimiento que utilizó Marisol. Entonces ya nos está diciendo cómo debemos hacer. Por ello que cuando nosotros participamos en esos monitoreos participativos ambientales, podemos nosotros observar si es que estamos en ese momento de la diligencia, observamos que no se cumple con este protocolo, ¿no? Y podemos indicarle al personal profesional, decir que conste en el acta que no estamos cumpliendo con este procedimiento, que indica que debe ser A, B, C, D, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer entonces? Estudiar. ¿Qué voy a estudiar? Mi decreto supremo número 010-2019 del Ministerio del Ambiente. Si nosotros estudiamos este instrumento, créanme que vamos a poder observar y vamos a poder comprender por qué realizamos el monitoreo de la calidad del aire. Y también me va a servir para mí, el momento que me supervise por parte de las autoridades del Estado, poder levantar las observaciones y prepararme para mi defensa e indicarles, ¿no?, que sí estoy cumpliendo con mis obligaciones ambientales. Entonces, ¿qué es el monitoreo de la calidad del aire? En ese sentido, es el conjunto de sistemas, procedimientos y etapas de evaluación y control de los aspectos ambientales representativos en la calidad del aire, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos observando, están instalando, hay 2 medidores en este caso de Highball para el PM10. He de suponer que donde está porque estaban muy seguidos, no es representativa en este caso la imagen. Seguro que están en la fase de instalación y van a colocar en otro punto de monitoreo el otro Highball, ¿no? Entonces debemos de medir ese tipo de contaminantes. Para ello es muy importante obtener una base científica, el cual me pueda permitir tomar decisiones, ¿no? Decisiones asertivas en función a los resultados que voy a tener en este proceso de recoger información relacionado al monitoreo de la calidad ambiental del aire. Entonces, ¿y con qué normativa vamos a comparar? Vamos a comparar con los límites máximos permisibles según el sector que corresponda, ¿no? Si es una empresa minera, entonces vamos a utilizar las normas, el ECA utilizamos para el aire, y para la industria utilizamos un LMP para el sector minero. Entonces, podemos definir el monitoreo atmosférico. Se define como el monitoreo atmosférico a todas las metodologías diseñadas para poder muestrear, analizar y procesar en forma continua las concentraciones de sustancias o de contaminantes presentes en el aire en un lugar establecido
durante un tiempo determinado, ¿no? Entonces ahora lo dicen durante 7 días. ¿Cuál es el objetivo del monitoreo? Es establecer, determinar, estimar, informar, proporcionar, llevar a cabo evaluaciones de tendencias a largo plazo, medir, estudiar, calibrar y evaluar, ¿no? Entonces, lo importante de ellos, vamos a poder establecer datos, generar datos, en el cual me va a permitir diseñar tal vez la dispersión del contaminante, ¿no? Hacia dónde se va y cuál es si existe o no un riesgo de contaminación, para poder controlar y decir, no, bueno, si superan los LMPs, ¿qué medidas vamos a adoptar para controlar ese contaminante? Entonces ya vemos a nivel interno de la industria. Entonces tenemos que analizar qué tipo de procesos se están desarrollando y cómo mejoramos en este caso nuestras actividades en función al tipo de tecnología que estamos desarrollando como empresa. Entonces, ¿cómo realizamos el muestreo? El muestreo, en este caso, de la calidad del aire. Entonces, si deseamos medir la dispersión del contaminante, o tal vez vamos a medir el grado de contaminación o el impacto que producen, en este caso, estas actividades antrópicas. Entonces, vamos a tomar muestras en el medio. Entonces, tenemos que definir, siempre partimos de esas preguntas, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? Entonces, porque a veces me dicen, haces el monitoreo de la calidad del aire, pero me corresponde realizar esa labor. Entonces, siempre tenemos que definir nuestra función profesional, ¿no? Si corresponde o no. Porque a veces hay situaciones que, bueno, como trabajo en el Estado, a veces el fiscal nos dice, realice el monitoreo de la calidad del aire. Y mi pregunta ¿es mi función realizar ese monitoreo de la calidad del aire? Pues hay competencias para cada sector. Entonces, si me hablan, como trabajo en el sector salud, tendré que ubicar la fuente de emisión, la fuente generadora del contaminante y observar hacia dónde va la pluma del contaminante. Entonces, yo tendría que ubicar una estación de monitoreo en la fuente de emisión y en Barlovento y en Sotavento. Por lo menos 3 estaciones para poder evaluar una zona donde existe el impacto y otra zona que no está impactada, ¿no? Y también ya, ese es para la parte, en este caso, si hablamos de una calidad del aire a nivel del aire que respira la población, ese es un componente de emisión y también vamos a tener emisión. El otro sería tengo que identificar la industria y por eso que es muy importante que ahí entre a tallar el sector competente. Y tal vez puede ser Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar de manera articulada. El tema de aire es un tema transversal en diferentes sectores que necesitamos tal vez trabajar de manera articulada. Por eso que cuando hablamos en relación a los instrumentos de gestión ambiental, vamos a poder encontrar, ¿no?, cuáles son los roles de cada sector y de qué manera nos articulamos para que no exista una duplicidad de funciones, ¿no? Y sobre todo queremos, en este caso, fortalecer la vigilancia de la calidad ambiental. ¿Qué hacemos como Estado? ¿Qué hacemos a nivel en este caso, como empresa, como organización? Y también los beneficiarios serían, en este caso, la sociedad, ¿no? Por eso que hablamos, tal vez cuando nosotros hablamos de una vigilancia ambiental, en ese sentido hablamos, va a haber una trilogía, ¿no? Esa trilogía sería el Estado, la empresa y la sociedad. Entonces, porque nos interesa conocer cuáles son las condiciones ambientales en las que nos encontramos en función a un entorno donde tengamos una empresa, ¿no?, que realiza actividades productivas. ¿Cuáles son esas etapas de monitoreo? En las etapas de monitoreo vamos a encontrar, por ejemplo, en una primera etapa que sería el premonitoreo o plan de muestreo.
Ahora, en estos tiempos, por ejemplo, no sé si estaremos trabajando, ustedes trabajan para el Estado, o como también, bueno, en este caso, pues, si trabajamos para el Estado, ya trabajamos de una manera articulada y trabajamos con el Ministerio del Ambiente, trabajamos entre sectores, desarrollamos actividades, pero ya con una competencia, en este caso, de visión compartida, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder observar primeramente al primer actor, que estaría el Ministerio del Ambiente, y quien ingresaría a un organismo adscrito que es el OEF, ¿no? Y luego el OEFA como sector, nos está indicando, ¿no? Ellos van a supervisar a las diferentes direcciones regionales, como son parte del gobierno regional, que tengan competencias ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué elaboramos? Nuestro plan anual de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, ¿por qué les comparto esta idea? Porque ahora ya tenemos que elaborar nuestro plan de supervisión, justamente ahí que nos indican, ¿no? Un plan de muestreo. En ese plan de supervisión, como gobiernos regionales, si hablamos a nivel de Perú, cada gobierno regional ya estamos elaborando nuestros reglamentos de supervisión en materia ambiental, ¿no? Alineados, articulados a lo que es el plan F. Entonces, hay diferentes metas presupuestales que ya tenemos que ir gestionando. Entonces, dentro de este reglamento hay un procedimiento. Lo primero que tenemos que elaborar cuando vamos a realizar nuestra intervención, si está relacionado a una actividad antrópica, y cuando hablamos de esa actividad, industria, vamos a hablar, primero es de su instrumento de gestión ambiental, luego ahí en ese instrumento de gestión ambiental, en su IGA, va a determinarnos si hacemos monitoreo de calidad del aire, monitoreo de agua, ¿no? Entonces, elaboramos nuestro plan de supervisión. Y ahí vamos a indicar en ese plan de supervisión cuál es la unidad fiscalizable y qué actividades vamos a monitorear, ¿no? Entonces ya estamos desarrollando ello y luego describimos los equipos que vamos a utilizar. Entonces tenemos que alinearlo a este plan de muestreo. A la par, hemos elaborado nosotros nuestro plan anual de vigilancia ambiental, donde vamos a describir la frecuencia de monitoreo que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, ustedes son diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, debemos de tener nuestro plan de muestreo. Debemos de ir articulándonos, ¿no? Entonces, dentro de ese plan de muestreo, ustedes van a describir también esa etapa de monitoreo campo. Y entonces, ahí ya decimos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Una vez que hemos desarrollado la actividad del monitoreo, nos pasamos a una etapa de gabinete y depende de los objetivos vamos a desear alcanzar, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo de tu monitoreo? ¿No? Si es efectivamente alcanza la disponibilidad de los recursos, de los contaminantes que se van a monitorear, ¿no? La estrategia de monitorear, el equipamiento necesario, tipo de información requerida y la calidad de la información. Siempre vamos a poder observar que nuestros equipos que vamos a utilizar deben estar debidamente calibrados ante el INACAL, ¿no? Y esa es los resultados van a ser válidos. El INACAL, en este caso, él es el Instituto Nacional en este caso, de calibración. La preparación de materiales y equipos. Tenemos que limpiar, verificar el buen estado y la óptima calidad de las herramientas, materiales que vamos a utilizar, ¿no? Todo lo necesario para el muestreo de la calidad del aire. Ha ocurrido situaciones, por ejemplo, que nos hemos desplazado a la parte de la zona alta y a pesar que ya son laboratorios acreditados, porque en oportunidades contratamos laboratorios acreditados que ya vienen, ¿no? Con todos sus equipos y llegamos al punto de monitoreo y cuando empezamos la instalación de los equipos nos damos con la sorpresa de que uno de los equipos está
tal vez tiene algún tipo de desperfecto, no enciende, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No hemos verificado, a pesar que nos indican de que sí lo han verificado, pero bueno, nos retrasa nuestra actividad y tenemos que postergar un día más, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento que estamos utilizando estos equipos. Si no, va a ir en contra de a nosotros en relación a los gastos operativos, ¿no? Esos gastos operativos es, uno es el tiempo, dos es los gastos de combustible, tres es recurso humano, ¿no? Entonces, cuatro es el atraso de la información. Ven que todo se va enlazando y se va retrasando en la actividad. Seleccionamos el muestreador apropiado. Generalmente, cuando nosotros vamos a monitorear la calidad del aire, si es por una actividad antrópica, ya lo que tenemos que pedir es su instrumento de gestión ambiental. En eso de instrumento de gestión ambiental está autorizado, en este caso hay un compromiso por parte del administrado que va a realizar la evaluación de estos contaminantes. Entonces yo me ciño a contratar ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, básicamente, a cuáles son las obligaciones ambientales que tiene la organización o la empresa. Luego limpiamos adecuadamente los muestreadores que van a encontrarse en buenas condiciones y exentos de contaminantes. Llevamos en este caso también nuestros equipos de protección personal, los equipos adecuados y sobre todo la seguridad del personal. ¿Cómo manejamos las muestras? En ese sentido, cuando ya vamos a recoger, lo primero que vamos a utilizar es ver el etiquetado de nuestras muestras. Entonces vamos a consignar el nombre de la estación de muestreo, el lugar donde se realizó el muestreo, donde lo estamos realizando, la fecha, hora de muestreo, la matriz de donde proviene la muestra, el parámetro o especie a determinar en el laboratorio, requerimientos de preservación de la muestra y nombre de la persona que tomó la muestra. Es importante que llevemos un cuaderno de campo. Toda información relativa al muestreo debe registrarse. Esta información registrada debe ser suficiente que me permita reconstruir la toma de muestras sin recurrir, en este caso, tal vez a lo que me estoy acordando, ¿no? Voy a hacer uso de la memoria, pero no, todo tiene que estar evidenciado. Recoger la información en el momento que realizamos nuestra intervención, ¿ya? Esos son parte de los medios probatorios. La cadena de custodia es un documento muy importante, la cadena de custodia que debemos de utilizarlo, y ahí vamos a consignar el número o código de la muestra, el nombre de la estación de muestreo, el lugar de muestreo, fecha y hora de la toma de muestras, la matriz de la muestra, los requerimientos de preservación de las muestras, información relevante sobre el muestreo y característica de la muestra, firma de las personas que tuvieran, en este caso, en la muestra de custodia, y fechas en que estas personas tuvieran la muestra en su poder. ¿Cómo seleccionamos los métodos de medición? Los parámetros técnicos tenemos la selectividad, ¿no? La especificidad, el límite de detección de los equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la selectividad, está en relación a cómo vamos a seleccionar los parámetros de control de los equipos, ¿no? Que vamos a utilizar. Básicamente estaría relacionado a cómo realizamos las pruebas de ensayo, ¿no? El equipo que vamos a utilizar, las técnicas o procedimientos que hay específicos. Entonces, vamos a poder determinar esas condiciones que hay, ¿no? Qué tan específica es, tal vez relacionado
a los límites de detección de los equipos, qué tan sensible es el margen de error, la exactitud, la precisión que tenemos, ¿no? Sobre todo los equipos que nosotros que vamos a utilizar son muy sensibles, debemos de cuidarlo, ¿no? Utilizamos en este caso analizadores automáticos y el tiempo de respuesta de este instrumento. Otros parámetros, tal vez tendríamos que evaluar la disponibilidad de sensores, la resolución espacial, ¿no? El mantenimiento de los equipos, el porcentaje de intervalo de tiempo fuera de operación y el equipamiento adicional si fuera necesario, ¿no? A veces no tenemos, ahora ya tenemos equipos, por ejemplo, hay un highball en el que dentro de ese highball se mide el PM2.5 y el PM10. Anteriormente teníamos equipos por separados, ¿no? Que te mide el PM10 y el PM2.5. Entonces, es necesario tener una mano de obra especializada. Lo que ustedes están haciendo el día de hoy, estamos fortaleciendo capacidades para poder especializarnos en el tema de aire y cómo vamos a dar esa orientación oportuna, ¿no? Y sobre todo vamos a dar resultados confiables y de manera oportuna. ¿Cuáles son los criterios de ubicación del punto de muestreo? Para asegurarnos el flujo, en este caso, es muy importante determinar que el área donde vamos a realizar la medición, evitar, por ejemplo, la presencia de árboles o edificios en un área de 10 metros, ¿no? Porque estos van a ser, son los que van a actuar como en forma de barreras alrededor del sitio de muestreo y no tomar muestras en superficies laterales de los edificios. En lo posible, debe rechazarse las interferencias en las estaciones de muestreo por la circulación local, que depende de factores topográficos. Para minimizar los efectos de las fuentes locales, se recomienda instalar la estación de monitoreo a una distancia de por lo menos 20 metros de cualquier fuente industrial, doméstica o de carreteras con alto tráfico vehicular. La entrada del muestreador, en ese sentido, debe estar a una altura mínima de 2 metros. La parte del cabezal, del nivel del piso, y una altura de 2 metros se utiliza para estimar exposiciones potenciales, ¿no? La entrada del muestreador no debe colocarse cerca de las fuentes de contaminación para evitar arrastres de plumas de chimeneas domésticas o industriales, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos por eso en la ubicación de nuestra fuente de emisión. Para cuando hacemos en chimeneas utilizamos sondas y en ese sentido tenemos que ubicar nuestro highball en lo que es barlovento y en sotavento. Entonces aquí, por ejemplo, está alejado de la fuente de emisión, pero seguro que ya han definido cómo viene el contaminante. Si viene en este sentido, ya estamos colocando aquí sería en barlovento. Sotavento es por donde sopla el viento. Entonces es en función a la ubicación, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Barlovento en la dirección donde viene el viento es la dirección donde viene, con respecto al punto de un lugar determinado, y exactamente es por donde sale el viento, ¿no? Que les estaba mencionando. O es la dirección opuesta al barlovento de un punto o lugar determinado, ¿no? Entonces tenemos que ver la orientación de dónde viene el viento, ¿no? Barlovento, desde la parte superior viene el viento y por donde sale, es la salida del viento. Donde sale el viento o donde sopla el viento, es por la salida. ¿Cuáles son esos parámetros que vamos a monitorear? Vamos a tener un material particulado, PM10, ¿no? Que es el diámetro respirable, menor a 10 micras. Y tenemos el material particulado respirable de un diámetro menor a 2.5 micras, ¿no? También tenemos los gases contaminantes, dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, sulfuro de hidrógeno. ¿Qué metales pesados? Plomo. ¿Qué parámetros meteorológicos vamos a controlar? La dirección del viento, velocidad del viento, la temperatura, humedad relativa, precipitación, la radiación solar,
presión atmosférica. Estos contaminantes, en base a su fuente de contaminación, vamos a identificar cuál es la fuente de contaminación. En vehículos, por ejemplo, tenemos donde vamos a tener un alto tránsito de unidades vehiculares, ahí los contaminantes que podemos realizar la medición sería de dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre y PM10 y PM2.5. En domicilios, si es que tendríamos el consumo a leña, vamos a tener en este caso el PM10 y PM2.5. Las industrias, vamos a tener el consumo de combustible, PM10, PM2.5, dióxido de azufre. Las empresas pesqueras, sulfuro de hidrógeno y material particulado, una fundición, dióxido de azufre. Cemento, PM10 y PM2.5. Generación eléctrica, de consumo de carbón, dióxido de azufre, PM10, PM2.5 y la generación eléctrica, consumo de gas, dióxido de nitrógeno. Pero para ello, no podemos basarnos en ello, simplemente tenemos que revisar nuestro instrumento de gestión ambiental, que dice el límite máximo permisible según las actividades, o revisar nuestro protocolo nacional de la calidad del aire. Los equipos de monitoreo, ahí están indicando, tenemos que tener primero nuestro GPS. El GPS es el que nos va a indicar dónde vamos a ubicar nuestras coordenadas, ¿no?, de monitoreo. Estas coordenadas luego van a ser pasadas, ahí estamos observando en una pizarrita, identificamos, ponemos nuestro código de campo, ¿no? Luego vamos a consignar los datos de las coordenadas de geoposicionamiento y el nivel de altura. Y ahí en las imágenes inferiores estamos observando ya nuestros equipos que estamos instalando para realizar nuestro monitoreo. Y también están observando en la imagen lateral derecha inferior, hay una estación meteorológica, ¿no?, para poder obtener los datos meteorológicos de la zona. Y estamos haciendo también la evaluación del entorno, ¿no?, porque tenemos que identificar si hay alguna fuente alterna que puede contribuir en el deterioro de la calidad del aire. Pues si estamos haciendo evaluaciones puntuales. Entonces, los equipos en monitoreo de la calidad del aire. ¿Cuáles son los equipos que nosotros utilizamos para realizar el monitoreo de la calidad del aire? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, son equipos, en este caso es un muestreador de alto volumen para determinar lo que es el material particulado PM10, y este es un equipo en el cual succiona una cantidad medible de aire en el ambiente hacia una caja de muestreo a través de un filtro durante un periodo de tiempo conocido, generalmente 24 horas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a muestrear? Vamos a muestrear, en este caso, sería el material particulado. El material particulado se define, en este caso, a una mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en suspensión en el aire, y el material particulado forma parte de la contaminación del aire. Son partículas, encontrar partículas menores a 10 micras y partículas menores a 2.5 micras. La de PM2.5 son partículas más finas, con menor a un diámetro de 2,5 micrómetros de diámetro, que pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares. Estos son emitidos principalmente por procesos de combustión de vehículos e industrias, la quema de residuos sólidos y pirotécnicos. Y los contaminantes PM10 son partículas sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera con menos de 10 micrómetros de diámetro. Estas son emitidas principalmente por suspensión de polvo de calles no pavimentadas, erosión de suelos
y el aerosol marino. Entonces, el material particulado, si nosotros queremos tal vez relacionar el tamaño, ¿no?, de este material particulado, podemos mostrar, por ejemplo, aquí, este es un cabello humano, ¿no?, que el cabello humano tiene un diámetro entre 50 a 70 micrómetros de diámetro. Entonces, miren, pueden observar, ¿no? Ese corte en la parte inferior, ese es el tamaño del cabello, y lo que está con rojito es un PM2.5, son partículas combustibles componentes por orgánicos y metales, ¿no? Es un micrómetro. Y las vistas de celestes es de PM10, ¿no? Entonces, ahí podemos observar, y esa, por ejemplo, miren cómo está en la arena fina, es de 90 micrómetros de diámetro. Y miren la parte tan pequeñita que es el polvo, en este caso el material particulado en aire. Aquí tenemos otra relación, en este caso vamos a poder observar, ¿no? Si queremos relacionar en función al diámetro de este material particulado, ahí podemos observar, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el más grande, ese es la partícula PM10, ¿no?, de micrómetros de diámetro. Luego tenemos, por ejemplo, una célula, en este caso las células de sangre, 7 micrómetros, y después recién viene nuevamente el material particulado de entre 2 a 5 micrómetros. Y luego las bacterias, ¿no? Miren qué tan pequeñitas son, 0,5 micrómetros. El coronavirus de 0,1 micrómetro, ¿no? Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos del coronavirus, era un tema de contaminación del aire, pero de origen biológico, ¿ya? Ese es por eso que hablamos siempre de contaminantes físicos, químicos o biológicos. Entonces, este es nuestro equipo, el Highball, ¿no? Es un mezclador de alto volumen. En la parte superior es el cabezal, donde va a ingresar, en este caso en la parte superior, la entrada del aire. Aquí vamos a tener así como unos tubos, donde son como unas toberas, es el fraccionador de aire. Pero para ello, por ejemplo, en esta parte del superior que van a observar en el Highball, aquí es necesario, es donde ingresa el aire y se empiezan a dispersar, chocan en las diferentes paredes y van a ingresar por esos tubos, ¿no?, que es el fraccionador de aire. Ahí tenemos que tener una silicona para poder revestirla, ¿no? Y porque si no, con el tiempo, si ustedes no la protegen en este caso al cabezal, van a encontrar con pequeñas ya roturas, van a ser, miren la velocidad con que viene y el impacto en este caso de este polvo, como es constante, continuo, durante 24 horas, a veces ahora se va a quedar durante 5 días, entonces generan ya, se va friccionando por la presión, se va haciendo hoyos, ¿no? Entonces ahí para ello utilizamos una silicona de protección. Luego viene el área donde se porta el filtro, donde vamos a colocar el filtro, el motor en este caso es un motor Venturi, ese es en este caso el corazón del equipo. Es muy importante que cuando llegan estos equipos nos dan una carta. En esta carta nos indica prácticamente como quien dice, es su carnet de identidad, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar nos indica todos los datos relacionados al funcionamiento de este equipo, ¿no? Y ahí vamos a sacar un dato que me va a permitir relacionar cuando realizo la medición de la calidad del aire, ¿no? Tenemos los portafiltros, luego tenemos el motor, el Venturi, de ahí tenemos el registrador del flujo. Ese registrador de flujo que ustedes acá ven de manera circular es lo que tenemos que colocar. Y acá tenemos que colocar una tinta para que pueda medir el flujo del monitoreo, que es durante 24 horas. Entonces, si nosotros al momento de sacar esta carta de registro de flujo de la medición, si no está continua la medición, ahí sí ya es ya nos genera suspicacia, ¿no? Entonces, ese es uno de los requerimientos que debemos de observar
al momento que instalamos los equipos. Lo primero que tengo que observar es que coloque la carta de registrador de flujo. Si no colocan, y entonces decimos no podemos continuar con el monitoreo si no tiene esa carta de registro de flujo. Entonces, si no, si van a continuar, que conste en el acta que no tiene esa carta de monitoreo. Entonces, no existe, en este caso, no se está realizando de manera correcta el monitoreo, ¿no? Entonces, luego hay un temporalizador que ahí vamos a indicar el tiempo del monitoreo. Si es como nos dice 24 horas, solamente 24 horas. 24 horas vamos y hacemos la lectura y recogemos, hacemos el cambio de filtro. Recogemos el filtro y colocamos un nuevo filtro, ¿no? Entonces aquí tenemos el highball. Entonces en la parte 1 tenemos la ranura de entrada por aquí ingresa el flujo de aire. Vamos a atrapar el material particulado. 2, este es el fraccionador, como les mencionaba, ¿no? Estos así van a chocar entre ellos, con la ayuda del accionar del motor, porque va a entrar un flujo de aire que va a absorber y van a empezar a colisionar todas las partículas. Luego tenemos la rejilla de soporte de los tubos fraccionadores, como son estos. Aquí es donde les indico, ¿no?, que debemos utilizar una silicona para poder revestir y no tengamos problemas, tal vez con lo que se van a empezar a hacer pequeños huequitos, ¿no? Se llega hasta romper. Entonces, ¿qué utilizamos como protector? Una silicona. Eso también nos indican qué tipo de silicona vamos a utilizar. Luego tenemos la malla del cabezal, ¿no?, que está en la parte inferior. 5, los ganchos de ajustes para poder ajustar al equipo y la base del cabezal. Acá tenemos en la parte inferior, en la parte superior encontramos al sistema de filtros donde vamos a colocar el filtro, el motor PM10 que es el Venturi, ¿no? Entonces ese es bien delicado el Venturi, tenemos que llevar, ese es cuando salimos a calibrar el equipo, solamente llevamos nuestro motor Venturi, no llevamos todo el equipo. El Venturi es el que se le manda a calibrar. Entonces, para ellos es necesario que ustedes tengan, en este caso, cómo transportamos los equipos. Hay que realizar en ese sentido cajas protectoras para poder transportar nuestros equipos de una manera adecuada. El registrador de flujo, que es la carta de registro, ¿no? El temporizador, aquí en la parte inferior estamos viendo, ¿no? Vamos a poner ahí el timer, en este caso el tiempo que va a monitorear. El cable de medición del motor, el cable de conexión del motor, en este caso el timer, y la cubierta de volumen. Entonces tenemos que evaluar, y aquí, por ejemplo, cómo nosotros vamos a colocar el filtro. Este es el sistema del filtro. Aquí estamos colocando el filtro de fibra de vidrio de cuarzo. Entonces ya nos indica cuál es la calidad de este filtro, los pernos de ajuste, se empieza en diagonales, no se coloca de frente, derecha, en diagonal se va colocando la base de empaque del filtro. Aquí es en diagonal, aquí y aquí donde está la mano. Es para el ajuste de los filtros. Y luego acá y acá, ese es en diagonal. Son los pernos de ajuste, este es el portafiltro. Esto de ahí lo traemos ya desde el área donde hemos colocado el filtro nuevo y lo vamos a colocar, ¿no? La malla del portafiltro y el gancho de PM10. Entonces, el principio del muestreador del PM10, que es el highball, el muestreo de partículas en suspensión menores a 10 micrómetros con el equipo de alto volumen, consiste en un sistema de separación inercial, ¿no?, en donde se tiene un filtro pesado antes del monitoreo y luego se lleva el filtro al laboratorio, donde después de desecar el filtro se procede a un post pesado. Este resultado generalmente es en gramos. Es el que nos reporta el laboratorio y con dicho resultado se procede a los cálculos para obtener el valor final en microgramos por metro cúbico. Lo que quiere decir, en pocas palabras, yo tengo un filtro, ese filtro lo hemos llevado a un tratamiento en laboratorio, pasa a ser desecado, luego lo pesamos, le dan un peso inicial seco, lo llevamos colocamos al filtro. Una vez que ha sido expuesto, utilizado por 24 horas, lo sacamos, lo llevamos al laboratorio, nuevamente va a ser pesado,
y posteriormente por diferencia de pesos ya tengo en este caso la concentración de PM10. Ese se da un proceso por, por gravimetría, ¿no? Por diferencia de pesos. Y ahí yo tengo mi resultado de PM10. Pero ese filtro también yo lo puedo utilizar y lo mando al laboratorio acreditado, en este caso, para que podamos, que realicen las determinaciones analíticas de metales pesados, ¿no? Estamos haciendo material particulado y la determinación de metales pesados. Entonces aquí tenemos el principio del highball, del muestreador, ingresa el flujo del aire y luego estos ingresan, se chocan unos tras ellos y con la ayuda del motor del filtro va a absorber, ¿no? Entonces esa boquilla de aceleración, la cubierta de entrada, zona de fraccionamiento, chocan las partículas y va a filtrar. Aquí tenemos el filtro y va a retener esas partículas menores, ¿no? Para que el monitoreo sea confiable, se debe asegurar que los equipos, como el highball, aspiren al aire ambiental a un flujo exacto de 1,13 metros cúbicos por minuto, ¿no? Con ese objetivo se calibra el flujo del agua del highball al menos una vez por año, se realiza una calibración multipunto, admitiéndose una variación máxima de más o menos 4,5% en 5 flujos de los volúmenes y se deben hallarse entre 1,02 y 1,24 metros cúbicos por minuto. Se realiza una verificación de multipunto de los flujos del highball al menos una vez cada 3 meses, ¿no? Eso tenemos que hacer, esa es para la parte de la calibración. Se efectúa una verificación simple del flujo antes del inicio de cada muestreo, ¿no? Y debe encontrarse entre 1,13 más o menos el 10% de metros cúbicos por minuto. Eso lo hacemos en campo. Y se hace un blanco de campo del filtro por cada campaña de monitoreo. La instalación del highball, utilizamos la ubicación del punto de muestreo, que está en función a las coordenadas UTM, norte, este y la altura, que es el nivel sobre el nivel del mar. La descripción del punto de muestreo, aquí por ejemplo tenemos dos, uno de ellos es el blanco. Para eso hay que tener en consideración que el equipo debe estar a una altura mínima de 2 metros y la parte del cabezal no debe existir barreras a una distancia menor de 20 metros. O sea, si nosotros observamos edificios, no colocamos en esa zona. Instalación del cuerpo y el motor, ¿no? Se coloca el cuerpo y el cabezal encima, luego se asegura la base del cabezal, el cuerpo de PM10 y se abre hacia arriba, luego se coloca el motor por la parte superior del cuerpo, se coloca guantes de látex, se saca el filtro del sobre codificado y se consigna, se coloca el filtro, ¿no? Como le decía, se coloca por los laterales, en diagonal. Medición del flujo del motor. Con el manómetro digital se conecta el motor a una fuente de corriente eléctrica de 220 voltios y una vez que ésta esté funcionando se coloca en la manguera conectada al motor y el manómetro digital. Por ejemplo, para el funcionamiento debemos tener en cuenta el flujo de energía. Para ello, cuando vemos el flujo de energía, si no tenemos energía eléctrica, tenemos que tener, en este caso, motores electrógenos. Eso nos pasó cuando viajamos para unas zonas donde no tenemos fuente de energía eléctrica. Entonces tengo que prever también esa energía para 24 horas. El manómetro diferencial, se llena el manómetro diferencial hasta llenar ambos extremos en cero, luego se conecta el motor a una fuente de 220 y una vez que esté funcionando se coloca en una manguera conectada al motor y el manómetro diferencial, ¿no? Tapando uno de los picos de la salud del manómetro y se toma el diferencial de ambos lados. Eso es cuando estamos utilizando en este caso el manómetro, es una barra y ahí vamos a obtener la diferencia de presiones. Entonces, al momento que vamos a encontrar una variación, ¿no? Un delta inicial y un delta final. Eso es lo que es el primer valor cuando empieza a funcionar. Luego, también hacemos al final, ¿ya? Ahí el equipo viene con su manómetro. Aseguramos
y estabilizamos el equipo, se coloca el equipo sobre la base del cabezal, ambas partes, tanto el cabezal como el cuerpo, y vienen cajas de madera para que el equipo esté a más de 2 metros de altura, como mínimo 1,50 m. Aseguramos que el equipo, tal vez con una soga, para que no tengamos problemas, tal vez con los vientos fuertes se puedan dañar los equipos. Tenemos que sujetar y sobre todo brindar seguridad al momento que realizamos nuestros monitoreos. El retiro del equipo, después de monitorear las 24 horas, se toma el registro del flujo del motor, ¿no? Se suelta los amarres, tal vez que hemos colocado, y se verifica los anclajes de la base del cabezal, están sujetos, se abre el cabezal, se sueltan los pernos de ajuste del portafiltro y retiramos el filtro, ¿no? Para posteriormente enviarlos al laboratorio. Cuando nos habla, en este caso, esos registros del flujo del motor, es aquí donde vamos a sacar esos registros de acá, de esta parte. Aquí tenemos el registro del flujo y el registro en este caso, de la carta del flujo de las 24 horas. Esos son los equipos que vamos, acá estamos instalando, ¿no? El motor Venturi. Y le están dando seguridad. Entonces, ¿cómo determinamos la concentración de las partículas? Ya esto, por ejemplo, ya ha avanzado, ya tenemos todo en un Excel, y justamente aplicamos esta fórmula, donde WC es el peso inicial del filtro, WCF es el peso final del filtro, y el volumen de sólidos totales disueltos es igual al flujo de la succión del motor por el tiempo muestreado, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener estos tiempos. Ahí es importante tener, cuando les dije, ¿no? Viene con una cartilla, donde ahí nos dan las presiones, porque voy a medir mi primer dato es la presión inicial, la presión final, después tengo las temperaturas, también tengo que ver las precipitaciones, y ahí tengo que correlacionar estos valores. Este es el equipo ya, el Partisol, para poder medir, en este caso, el material particulado PM2.5, ¿no? Basados en un método de la USEPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, como muestrador de partículas de suspensión. Ahora nos interesa medir estos niveles de concentración, dado de que observamos, pues no existe, son partículas finas y puede representar un riesgo a la salud humana. Aquí, por ejemplo, nos muestra, ¿no?, las ubicaciones cómo hemos establecido una red de monitoreo, y tenemos los puntos de monitoreo. Se toma en cuenta la ubicación de los componentes y la proximidad a los centros poblados, ¿no? Donde se encuentran ubicados estos centros poblados, ¿no? Y la fuente de emisión. Si ustedes observan, por ejemplo, tenemos el punto de muestreo A1, es el poblado de Chillihuay, en la zona 1, es el campamento 1. El punto de monitoreo A2 está ubicado en la casa de máquinas. El punto de monitoreo A3 está ubicado en el campamento 2, en Oiza. El punto 4 es la zona de la presa, ¿no? Entonces estamos observando una zona de represamiento. El punto 5 es el margen derecho de embate, ubicado en el río Cotahuasi. El punto 6, ubicado en la localidad de Chaucaya. El punto 7 en el margen izquierdo del embalse, ubicado en el río Marán. Y el punto 8 es el margen izquierdo del embalse, ubicado en el río Marán. Vamos a hacer un zoom, a ver, que así nos permite poder observar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar, ¿no?, la distribución en esta área de estudio, cómo han establecido su red de monitoreo. Siempre es importante identificar primeramente la fuente de emisión, y en función a esta fuente de emisión tenemos que hacer nuestros estudios en barlovento y en sotavento para poder identificar los puntos de monitoreo. ¿Listo? Entonces, luego tenemos, este es un ejemplo de monitoreo de calidad del aire. Han realizado los monitoreos. Aquí todavía nos falta mostrar los equipos automáticos, analizadores automáticos para SO2, ¿no?
Como hemos mostrado, es solamente para highball, PM10 y PM2.5. Estos son nuestros resultados, pero los filtros los podemos mandar a analizar y vamos a obtener metales pesados. Para metales pesados solamente tenemos en este caso para mercurio, y los otros parámetros lo comparamos con una norma canadiense, ¿no? Para poder ver si existe o no contaminación. Dentro de esos parámetros podemos observar la concentración del contaminante atmosférico, que se da en microgramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, siempre fíjense en las unidades, es muy importante fijarnos en las unidades, que sean en microgramos por metro cúbico. Acá ¿qué nos falta? Colocar en este caso, acá nos dice el parámetro y este es el ECA. La concentración para PM10 es de 50 microgramos por metro cúbico. En este caso, como es aire, medimos en gramos, ¿ya? Eso acordémonos, y en microgramos por metro cúbico. Es en volumen, pero en metro cúbico. Hemos observado que teníamos en la anterior imagen 8 puntos de monitoreo. Aquí hay uno más que está haciendo una evaluación comparativa en un periodo de 3 años, 2011, 2012 y 2013. Pero ahí las estaciones van a variar, ¿no? Por ejemplo, hicieron A1, no está el A2, A3, A4, A5 y A6. Y acá han comparado el A2 y aquí solamente A9. Entonces debe entender que es en diferente periodo de tiempo, pero aquí hay en la estación A7 supera el ECA para aire, pero para el punto 8 no supera, no solamente le han diferenciado el color por el tipo de monitoreo. Entonces, estos equipos de monitoreo de calidad del aire también vamos a utilizar un tren de muestreo. Este tren de muestreo nos va a permitir medir la concentración de gases. Antes, cuando teníamos la normativa legal, no leía ese tipo en este caso no estaba permitido. Ahora ya, con la actualización de los SECAS, ya nos permite utilizar un tren de muestreo de gases. ¿Y qué parámetros vamos a medir? El dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, para lo cual empleamos una solución captadora acorde con el metal que vamos a hacer medido. Esos son unos estándares, son soluciones medidores para evaluar la calidad del aire. Y este método está referenciado por la EPA, por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ¿no? Aquí utilizamos, un poquito más tedioso, pero sí nos permite realizar, ya ha cambiado ya la metodología, ya tenemos equipos más sofisticados en relación al tren de muestreo, y podemos, esta por ejemplo es para una estación fija, ¿no? Por eso que tenemos de esa forma. Ahora ya vienen unas maletitas, colocamos, estos son en este caso donde vamos a colocar, a veces utilizamos probetas, y estamos colocando la solución captadora, y por la parte superior colocamos las mangueritas, y nos va a permitir leer en tiempo real, en ese sentido, la concentración de contaminantes que dijimos, qué tipo de contaminantes, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento de colocar las soluciones captadoras, ¿no? Concentrarnos muy bien en lo que estamos haciendo, no nos vayamos a equivocar. Por ello, todo tiene que estar previamente, tiene que estar identificado, ¿ya? Luego tenemos, este es el tren de muestreo para el dióxido de azufre. Es un muestreo de 24 horas, se considera un flujo de 0,2 litros por minuto, con un volumen de solución captadora de 50 mililitros. Esas son las soluciones captadoras. Acá estos son los equipos que vamos a utilizar, los tubitos que vamos a colocar las mangueritas, ¿no? Previo a ello hemos colocado una solución captadora. Y en esa solución va a atrapar el aire, como va a circular,
va reteniendo estos contaminantes. El dióxido de nitrógeno es un muestreo en 1 hora. En 1 hora ya tenemos ya la concentración de óxido de nitrógeno, y para el ozono es de 8 horas, ¿no? Ya tenemos la determinación de estos parámetros. Es muy importante también contar con una estación meteorológica. La estación meteorológica es altamente recomendable. ¿Por qué? Porque debe de ir acompañado con nuestros equipos de monitoreo, y nos va a considerar o vamos a tener datos sobre las condiciones climáticas, y tiene una fuerte influencia en la dispersión y concentración de los contaminantes, ¿no? El monitoreo requerido de esta estación meteorológica es una torre mínima de 6 metros, de preferencia 10 metros. Tenemos que tener la velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura del aire. El sistema de colección debe ser automática y de fuente de poder confiable y con baterías adicionales. ¿Qué mediciones requeridas vamos a tener en cuenta? La humedad es el punto de rocío, con una resolución del 1% de humedad relativa, la radiación solar, ¿no?, que es el UV, ¿no? Entonces vamos a necesitar esas condiciones para poder estimar la velocidad establecida. La precipitación en una resolución de 1 milímetro, el perfil de temperatura para alturas a 2 alturas, en este caso de 1.5 hasta 10 metros, y requiere de 0,1 grado centígrado de exactitud. Y requerimientos específicos: debe estar libre, en este caso, de influencia de árboles, edificios, estructuras que deben ser alejadas al menos 10 veces la altura de los obstáculos. Por ejemplo, debe estar más allá de 50 metros de un edificio de 5 metros, ¿no? La resolución del tiempo requerida: los datos deben ser colectados al mismo tiempo de resolución mínima de los datos de calidad del aire, y la resolución mínima debe ser horaria. Esta es la estación meteorológica. Es un equipo que está diseñado para medir la velocidad del viento, dirección del viento, humedad relativa, temperatura ambiental, colector de lluvia. Todos los datos son registrados en un panel de control y bajados a una PC portátil para su posterior procesamiento de análisis. Aquí estamos observando ya la instalación de la estación meteorológica. Estas condiciones meteorológicas nos ayuda a interpretar la predicción y dispersión de los contaminantes. La estación meteorológica debe constar de estos instrumentos de medición: velocidad y dirección del viento, la humedad relativa, la temperatura y la precipitación, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el anemómetro relativo de cubetas, un anemómetro de hélices, paletas separadas, paletas de viento típicas. Es en función a los equipos que vamos a comprar. Y estas son las partes de la estación meteorológica, ¿no? Que aquí tenemos, por ejemplo, el anemómetro. Aquí tenemos la caja de conexiones, el pluviómetro para las precipitaciones pluviales, los sensores integrados, y aquí tenemos el trípode. Aquí tenemos la consola en la cual vamos a tener los datos para poder registrar. El anemómetro es la veleta, este es el brazo, la cazoleta, el codo de anclaje y el cable de conexión del anemómetro. Este es el pluviómetro, es el sensor del pluviómetro, la base del pluviómetro, el vaso del pluviómetro y el codo de anclaje. Entonces es simple de instalar, ¿no? Los sensores integrados, el cuerpo de sensores integrados, la base de anclaje y los sensores integrados que podemos observar en esta imagen. La caja de conexiones, en este caso, esta es la tapa de caja de conexiones, las baterías que debemos tener en cuenta, la placa integrada que va a recepcionar los datos, el terminal de la consola, terminal de los sensores y los cables de los sensores y pines, ¿no? Aquí vamos a ver qué datos me va a dar la consola: la dirección del viento, la velocidad del viento, la temperatura, la humedad relativa, fecha y hora que tenemos que programar, la presión atmosférica, la precipitación acumulada y la precipitación instantánea. ¿Cómo seleccionamos en este caso la instalación de muestreo?
El punto de muestreo antes de instalar se debe tener establecido según los criterios antes mencionados en lo que hemos indicado en líneas arriba. Para la instalación del equipo meteorológico se deben tener los siguientes criterios. No debe existir barreras a menos de 50 metros. Generalmente se coloca en los techos de las instalaciones a monitorear. El trípode debe estar sobre una superficie plana para darle estabilidad al equipo meteorológico. Se debe contar con un punto fijo eléctrico si es de que la estación meteorológica a instalar es alámbrica. En caso contrario, no debe exceder el límite de detección a la señal inalámbrica de 50 a 100 metros. El armado del trípode, ¿no? Una vez seleccionado el sitio, se arma el trípode. Primero se desajusta el perno inferior, aquí como estamos observando. Se abren las patas de tal manera que no sea muy alto para armar el resto de los componentes, ¿no? Primero se instala el pluviómetro y luego los sensores integrados, ¿no? Una vez armado el trípode, colocamos el pluviómetro junto con los sensores, se toma una distancia accesible para poder manipular el equipo, luego se colocan los pernos de ajuste, se entornilla con el trípode. Para ello antes se debe sacar el vaso del pluviómetro y luego, después de estabilizar el pluviómetro, se coloca el vaso como estaba inicialmente. Instalamos el pluviómetro, se instala el anemómetro. Para ello se ancla el brazo del anemómetro con el trípode, luego se coloca la cazoleta en el terminal del anemómetro, se ajusta con la llave en L, se instala la veleta y es necesario contar con un GPS, brújula y que la consola esté prendida para que puedan coincidir los tres nortes y dar configurado la estación. Por ello, este procedimiento queda en último lugar. Las conexiones de configuración, en este caso una vez instalado y los componentes se procede a concertar con los terminales correspondientes, ¿no? Para ello el sensor tiene un rótulo y si es alámbrico la estación meteorológica se conecta al cable, luego aseguramos la caja de conexiones, se prende la consola, puede ser a batería o con una fuente de corriente eléctrica. Una vez encendido se procede a la detección de los sensores, que consiste en visualizar en la pantalla de la consola. Luego de la configuración de la veleta debe coincidir tres nortes antes de ajuste al sensor del anemómetro, norte GPS, de brújula y de consola, y una vez que los tres nortes coincidan, recién se ajusta la veleta, ¿no? La configuración de la consola se hace con el software en un ordenador, en donde se genera un archivo y se selecciona el lugar donde se va a archivar la información. Dentro de dicha configuración se determinan las unidades, tiempo de descarga y la visualización de la data. La rosa de vientos, que también vamos a hacer la lectura, muestra la información sobre la distribución de la velocidad del viento y la frecuencia de la variación de las direcciones del viento. Puede en este caso dibujarse la llamada rosa de vientos, basándose en observaciones meteorológicas de las velocidades y direcciones del viento. Una rosa de viento proporciona información sobre las velocidades selectivas del viento en diferentes direcciones, lo cual nos servirá para ubicar las estaciones de monitoreo mediante un GPS en un determinado punto de control referido a una fuente contaminante, ¿no? Ahí tenemos la variabilidad de la rosa de viento, nos va a indicar pues la dispersión del contaminante. Acá tenemos los resultados y aquí vamos a poder observar, ¿no?, en qué dirección se encuentra en este caso la dispersión del contaminante. Iría en este sentido. Aquí, por ejemplo, ¿no?, tenemos en Barlovento y en Sotavento, y específicamente hemos colocado dos estaciones de monitoreo y la dispersión del contaminante viene en este sentido, ¿no? Y luego, posteriormente de ello, elaboramos nuestro informe de calidad del aire. Hacemos una interpretación de resultados y vamos a poder determinar
en ese sentido nuestro reporte de calidad del aire. Gracias.